Tiene. Volvemos con más Mesa Central por Tele 13 Radio. 7:41, conversamos con el jefe de bancada de la UDI, el diputado Gustavo Benavente, que está en el Maule. ¿Dónde está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, Iván. Sí, me encuentro en la región del Maule, en la comuna de Longaví. En Longaví. ¿Ya iba a pasar el 18? Sí, efectivamente, el 18 lo voy a pasar aquí en toda la región. Excelente. Tengo varias actividades oficiales, así que vamos a estar aquí, pues. En toda esa zona, Peyúgue, Linares, Longaví, Villalegre, todo. Excelente. Exactamente, Parral, Linares, Cauquenes, Colbún, Retiro, etc. Ahí está. Diputado, vamos por parte. Dado una entrevista esta semana en La Tercera, si no me equivoco, dice que no tiene sentido hacer un mea culpa por cosas que ya han sido juzgadas por la justicia en referencia a los hechos del 11 de septiembre del 73. El presidente dice que le dio pena leer esa entrevista el otro día en la conmemoración del 11 de septiembre. ¿Qué le pareció eso? Bueno, yo ya también le respondí al presidente, le dije que más que darle pena y dedicarse a comentar las opiniones de otros, al presidente debe darle pena que hoy día en Chile ocurren 23 homicidios en una semana. Debe darle pena las vergonzosas listas de esperas que tenemos y la forma en cómo algunas personas o algunos centros hospitalarios han buscado para reducir, tirando listas de espera a la basura, etcétera. Debería darle pena también que Chile está estancado, un país que hoy día no avanza, producto de la propia ineficacia del Estado, etcétera. Eso debería darle más pena al presidente antes de comentar opiniones que podemos expresar a través de los medios, digamos. Sin duda, y por supuesto usted tiene perfecto derecho a decirla. Otra cosa es si es pertinente hacerlo, particularmente en el 11 de septiembre, si no vale la pena o a usted le parece irrelevante el asunto a esta altura. Mire, yo creo que el 11 de septiembre evidentemente es una fecha histórica, eso no hay duda, es una fecha que bueno, nos sigue dividiendo, si eso también, pero yo creo que Chile tiene que avanzar. La historia se escribe hacia adelante y la fecha histórica del 11 de septiembre, cada uno la puede llevar como la haya vivido o como la sienta. Lo que sí recordemos que el año pasado el gobierno destinó una infinidad de recursos a conmemorar el 11 de septiembre, tratando además de imponer una visión única sobre dicha fecha. Recuerde usted que se contrató a Patricio Fernández para todo lo que envolvía la conmemoración del 11 de septiembre. A poco andar, Patricio Fernández empezó a caminar o a enfocar su trabajo quizás a lograr a lo mejor ciertos consensos mínimos en torno al 11 de septiembre. Y la izquierda más radical, el Partido Comunista y el Frente Amplio, presionaron al presidente para que expulsara a Patricio Fernández, para que lo echara de la labor para la cual había sido contratado. Entonces, y a eso sumémosle que después de todo lo que el gobierno invirtió o se gastó en el 11 de septiembre, toda la parafernalia que hizo en torno a él, el resultado ¿cuál fue? Veamos las encuestas que se hizo después y más chilenos valoraban el 11. Estamos con el diputado Gustavo La verdad Benavente. es que al Ahí sí. gobierno le salió todo al revés, digamos. Usted dice, perdona, es que justo se cortó. Usted dice, ¿más chilenos valoraban lo que hicieron las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre del 73? Exactamente, en eso se tradujo toda la parafernalia que el gobierno gastó el año pasado para conmemorar los 50 años. Eso por un lado revela también, Iván, yo creo que los chilenos ya están un poco cansados de volver hacia atrás, de seguir mirando hacia atrás. Le reitero lo que dije, la fecha cada uno la vivirá como siente, como seguramente puede haber ocurrido a lo mejor cuando se conmemoraban a lo mejor 40 años, 50 años de la muerte de Balmaceda, etcétera, digamos. Entonces, la verdad es que yo creo que el gobierno sigue empecinado en revivir hechos históricos que nos dividen,
cuando en realidad tenemos que mirar hacia adelante. Reservemos por un momento eso de mirar hacia adelante. Usted suscribe la declaración de la UDI del año 2003, hace 20 años, hace un poquito más de 20 años, respecto de el golpe de Estado y las cosas que son inaceptables en materia de violación de los derechos humanos, ¿no? Mire, yo soy militante de la UDI y en consecuencia no la he cuestionado esa declaración, digamos. Lo que ocurrió es que efectivamente en la declaración de principios de la UDI se contenía el 11 de septiembre como una fecha importante para el partido, digamos, y, y bueno, en ese sentido lo que se estimó es que ya debía ser una fecha que se fuera dejando atrás, más que renegar de ella como algunos han dicho. Y ya era el momento de seguir mirando hacia adelante y sigue siendo una fecha en que creo yo, y no hay, en eso no hay dos opiniones en la UDI considera que fue una fecha que el 11 de septiembre en sí mismo era la única salida que quedaba ante la grave crisis institucional que teníamos, pero la verdad es que, vuelvo a repetir, ya es una fecha que tiene que ir quedando atrás. Hay nuevas generaciones que se han incorporado a la política y en la UDI también se han incorporado, que ya esa fecha les resulta cada vez más lejana, cada vez más extraña incluso, porque ni siquiera son generaciones que nacieron incluso después del año 90. Entonces la verdad es que ya lo ven como un hecho cada vez más lejano. Sí, a mí por eso me sorprendió, no sé si usted lo vio, el video de la Juventud Republicana, gente bien joven, digamos, reivindicando el 11 de septiembre, diciendo que el gobierno de Allende era ilegítimo, que lo que hicieron las Fuerzas Armadas era inevitable. ¿Qué le pareció a usted ese video? Mire, el contenido yo concuerdo en parte con lo que usted mencionó, digamos. Pero a mí también me parece que también creo que fue un poco mucho. Vuelvo a decir, cada uno lleva el 11 de septiembre como uno lo vivió, como uno lo sintió. Yo sí lo viví, era muy niño, pero sí lo viví. Vi mucho sufrimiento y el 11 de septiembre vi el alivio de mucha gente cercana, vi a mis padres sentir con alivio el 11 de septiembre, de tal manera que en ese sentido vuelvo a decir, yo concuerdo con el contenido, pero quizás también quizás debiéramos todos de una otra manera ir un poco mirando la fecha como una fecha cada vez más histórica y sacando lecciones de la misma, sobre todo, creo yo. Sí, una última cosa sobre el 11 de septiembre. En el video, esta gente joven de la Juventud Republicana dice que hay que mirar sin complejos lo del 11, lo del 73. Esta es una discusión antigua entre las distintas derechas. ¿Usted se siente parte de esa derecha que mira el 73 sin complejos? Sí, sí. Usted recordará, bueno, a mí me pasó, usted recordará el año pasado, nosotros cuando fue el homenaje, la Cámara de Diputados realiza un homenaje a Salvador Allende, todas las bancadas de derecha se restan de dicho homenaje, y fue la UDI la única que decidió no restarse y bueno, me tocó a mí leer un discurso en el homenaje a Allende donde empecé a relatar los hechos históricos. Bueno, lamentablemente fuimos censurados por la izquierda y no pudimos terminar el discurso, digamos, incluso se me amonestó, se me aplicaron sanciones, etcétera. Y justamente ahí yo relataba los hechos históricos sin ningún complejo, frente a la izquierda, con la izquierda ahí al lado mío, gritándome muchas cosas, nada de agradables, pero bueno, en esto hay que pararse y tratar de siempre discutir con ideas de frente, etcétera. De tal manera que yo también lo veo absolutamente sin complejo en ese sentido desde el punto de vista histórico. Los hechos son los hechos, Iván. Sí, La total. interpretación que uno pueda tener sobre los hechos puede ser distinta, pero es innegable que en la Unidad Popular estábamos viviendo una situación de crisis, teníamos una inflación inédita en Chile, los grupos armados campeaban a vista y paciencia del gobierno, etcétera. Hay muchas cosas que ocurrieron que la izquierda también trata de tapar. Y ahora sí lo último sobre el 11 de Sí. septiembre. Usted dice, los hechos son los hechos. A propósito de eso mismo,
las violaciones a los derechos humanos hay que entenderlas como dentro de un contexto, dentro de una cosa que era inevitable a partir de los hechos, como usted lo llama, o son algo que efectivamente de lo que hay que despegarse políticamente hablando? Mire, a ver, el 11 de septiembre fue, son los hechos lo que llevaron al 11, etcétera, pero yo creo que es una cosa que hay que ir dejando, hay que despegarse, y por algo son delitos y fueron sancionados por la justicia, y las personas están cumpliendo condenas en torno a las vulneraciones de derechos que ocurrieron. De tal manera que yo en ese sentido soy totalmente respetuoso de las decisiones judiciales, y me parece que las personas que están cumpliendo con condena la están cumpliendo por algo. Así es que en ese sentido yo no avalo la vulneración de derechos fundamentales ocurrida en ese periodo. Estamos con el diputado y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente. Diputado, hablemos de otra cosa que está empezando a enredar a una parte de la derecha, eventualmente puede enredar a su partido, que es la situación de Andrés Chadwick en el caso Hermosilla. ¿Cómo ve usted esa situación? Mire, hasta el momento Andrés Chadwick no ha sido imputado de ningún delito y no ha sido formalizado, es decir, tampoco se le ha informado que se le esté investigando de algún delito en particular. De tal manera que la situación de Andrés Chadwick es esa, digamos. Tenemos un caso, evidentemente, un caso de audios que parte de él o personas involucradas en dicho caso están siendo investigadas por la justicia. El abogado Hermosilla está con prisión preventiva, la abogada Villalobos lo mismo, las personas de la empresa Factop también, etcétera. Y a quien o se pretende, aquí yo diría de repente un poquito mañosamente por algunos sectores políticos, ha sido mencionado en audios, se le pretende involucrar en la misma situación, pero resulta que la situación hoy, dicha investigación, hasta el momento no ha sido imputado de ningún delito. Solamente ha sido citado a declarar una vez como testigo. De tal manera que esa es la situación de Andrés Chadwick. Se puede decir mucho, pero la verdad es que hoy no hay hasta el momento, ni el Ministerio Público estima que no hay ningún indicio para formalizar a Andrés Chadwick. Eso desde el punto de vista de lo penal. Desde el punto de vista de lo político, incluso de los ciudadanos, ¿a usted le parece razonable que una persona del tonelaje político de Andrés Chadwick, de los contactos de Andrés Chadwick, actuando como abogado, no siendo ministro, o como un abogado privado, haga uso de esos contactos para llamar a un comisionado de la CMF para interceder o para presentar una pregunta o para actuar de alguna manera en representación de una empresa privada? ¿Le parece pertinente? A ver, lo que pasa es que, bueno, los abogados actúan en representación de personas, Iván, no actúan por sí mismos. Cada actuación que hace un abogado es porque está representando a un cliente, y ese cliente puede ser una persona natural o una empresa, etc. Claro. Así es que en eso no hay nada extraño. Y a mí me parece, y bueno, yo soy abogado también, Iván, y a mí me parece, por lo menos a ver, todo esto es lo que yo sé, por el contexto de la pregunta o por el tenor de la pregunta, a mí me parece que no hay nada irregular en eso. Por lo que yo vi y lo que informó la CMF, Andrés Chadwick realizó una pregunta diciendo: mire, hay una corredora que está suspendida de sus operaciones, si el aumento de capital puede ser una medida necesaria para levantar esta suspensión. Ya, pero si usted o yo le La marcaba... respuesta fue: siga el conducto regular, presente, Claro. el aumento de capital, etcétera. No sé si se requerían otras medidas, etcétera. No, la pregunta es distinta. Es, si usted o yo le marcamos el número a algún comisionado de la CMF, ¿a usted le contestan el teléfono? A mí no, digamos. Bueno, quizá a mí tampoco puede ser, pero a lo mejor... En ese sentido, o sea, no, mire, es saltarse la si fila, ¿no? Mire, si uno se presenta a lo mejor... yo la verdad que nunca gestioné nada ante la CMF, digamos, pero a lo mejor... Ya, pero diputado, si usted sabe lo que le estoy preguntando, o sea, digo, es saltarse la fila, ¿no?
Podría ser, pero saltarse la fila, claro, saltarse la fila tampoco es delito, Iván. No, sí, yo sé que no es delito, si no, Tampoco es delito. no le estoy hablando de lo Y el penal, tenor de la le pregunta, estoy hablando de lo por eso pertinente le digo, políticamente hablando. sí, puede ser que saltarse a la fila no es lo más adecuado, digamos, pero sí le puedo decir que por lo menos el tenor de la pregunta, no hay nada oscuro en ella, y tampoco hay nada que pueda ni siquiera presumir que había algo indebido en el tenor de la pregunta, y le vuelvo a decir, es lo que sabemos, es lo que informó la CMF. ¿Podrían haber otras aristas? Sí, también. En eso estamos de acuerdo. Pero por lo menos el tenor de la pregunta es una pregunta que no tiene nada de particular, digamos. Oiga, lo último, hay una mirada respecto de la multiplicidad de acusaciones constitucionales que se están planificando para la Cámara a la vuelta del 18 contra distintos jueces de la Corte Suprema. ¿Qué va a hacer la bancada de la UDI? ¿Van a trabajar para que esto se unifique de alguna manera y se permite, no se bloquee la acción de la Cámara de Diputados durante, qué sé yo, un par de semanas por este asunto? ¿Van a estar los votos para todas las acusaciones? ¿Cómo lo han discutido ustedes? A ver, nosotros anunciamos en Chile Vamos que íbamos a presentar 2 acusaciones. Una contra la ministra Ángela Vivanco y otra contra el ministro Sergio Muñoz. Y es muy probable que también nos vamos a adherir a la que ya estaba avanzada por parte de la bancada demócrata cristiana respecto del ministro Matus. Eso fue lo que nosotros anunciamos, y la verdad es que, bueno, ya estamos trabajando en preparar las acusaciones constitucionales, digamos. Estamos empezando a trabajar, ya se está empezando a redactar, etcétera. Se están recopilando también algunos antecedentes. Eso, y nosotros la vamos a presentar a vuelta del feriado del 18, etcétera. Ya, pero van a hacer algo para que no, estamos trabajando. ¿Pero van a hacer algo para que no haya 4 simultáneamente? A ver, lo que pasa es que por el momento estamos trabajando en lo que tenemos que hacer. Tenemos que preparar nuestras acusaciones, tenerlas listas para presentarse. Nadie se nos ha acercado que nos haya dicho o nos haya esbozado, oigan, que trabajemos alguna de ellas o ambas juntas, etcétera. Estamos trabajando como Chile Vamos, como conglomerado. Así que por el momento no hemos recibido ninguna comunicación de trabajar la Junta, y creo yo que nosotros vamos a preparar nuestra acusación, porque también no podemos estar esperando ver si hay si trabajamos junto con otro conglomerado, alguna de ellas o ambas. Por el momento estamos concentrados en nuestras acusaciones. En Longaví, región del Maule, el diputado jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente. Oiga, lo felicito por estar allá en la región del Maule, que es tan bonita. Muchas gracias, diputado, por la gentileza. Así es, muchas gracias. Estoy aquí en mi casa, digamos, así que feliz, pues. Fabuloso. Que le vaya bien, buenos días. Gracias, Iván, que esté bien. Nos vemos. Adiós. Gracias. Estás escuchando Mesa Central con Iván Valenzuela.